Año 1347. El mundo conocido está a punto de sumergirse en la oscuridad más absoluta. Imagina una Europa vibrante, en pleno despertar comercial, donde las catedrales góticas rozan el cielo y las rutas mercantiles conectan continentes. Nadie sospecha que, en las bodegas de los barcos genoveses que surcan el Mar Negro, viaja un pasajero silencioso. No trae espadas ni escudos, trae el fin de una era. Lo que comenzó como un rumor en los puertos de Sicilia, pronto se convirtió en un grito de agonía que recorrió cada rincón del continente. La muerte no distinguió entre reyes y mendigos. Las ciudades se transformaron en necrópolis silenciosas. El aire se volvió pesado, cargado con el olor del incienso y la putrefacción. Médicos con máscaras de aves, procesiones de flagelantes buscando un perdón que no llegaba, y el tañido incesante de las campanas anunciando que ya no quedaba nadie para enterrar a los muertos. ¿Cómo pudo una criatura microscópica poner de rodillas a la cristiandad entera? Bienvenidos a un viaje al siglo más oscuro de la humanidad. Esto es, la peste negra. Para entender la magnitud del desastre, debemos mirar hacia el este. En las estepas de Asia Central, algo había despertado. El Imperio Mongol, la estructura política más vasta que el mundo había visto, facilitó involuntariamente el camino de la destrucción. La Pax Mongólica había abierto rutas de seda seguras, pero por esas mismas venas por donde fluía la especia y la seda, comenzó a circular el veneno. En 1346, durante el asedio de la ciudad de Cafa, en Crimea, los guerreros mongoles comenzaron a caer, no por las flechas enemigas, sino por una fiebre interna que los consumía. En un acto de guerra biológica primitiva y desesperada, catapultaron los cadáveres infectados sobre las murallas de la ciudad. Los mercaderes italianos, aterrorizados, huyeron en sus galeras hacia el Mediterráneo, pero ya era tarde. El enemigo ya estaba a bordo. Cuando los barcos llegaron a Mesina, los puertos se convirtieron en la zona cero. Los marineros apenas tenían fuerzas para sujetar los cabos. Muchos yacían muertos sobre las cubiertas, con manchas negras y bultos del tamaño de una manzana en las axilas y las ingles. Eran los bubones, la marca de la sentencia de muerte. La noticia se extendió como un incendio forestal, de Sicilia a Italia, de Italia a Francia y de allí a las Islas Británicas y el corazón de Alemania. En menos de 2 años, el mapa de Europa era una herida abierta. La medicina de la época, basada en la teoría de los humores de Galeno y la astrología, estaba ciega. Los doctores creían que la peste se transmitía por los miasmas, aires corruptos que emanaban de la tierra. Recomendaban oler flores, quemar hierbas aromáticas o, en los casos más extremos, realizar sangrías que solo aceleraban el final. Nadie miraba al suelo, a las ratas que pululaban en los graneros, ni a las pulgas que saltaban de los roedores a las ropas de lana de los habitantes. El enemigo era invisible y, por lo tanto, invencible. La sociedad medieval, cimentada sobre una fe inquebrantable, buscó respuestas en el cielo. Si la medicina fallaba, solo quedaba la penitencia. Miles de personas abandonaron sus hogares para unirse a las procesiones de flagelantes. Hombres y mujeres que recorrieron los caminos de Europa azotándose las espaldas con látigos de puntas de metal, creyendo que su sangre calmaría la ira de un dios castigador. Sin embargo, estas multitudes errantes no hicieron más que propagar la bacteria a cada pueblo que visitaban. La desesperación mutó en paranoia. Si Dios no respondía, alguien debía ser el culpable. El odio se volvió hacia las minorías, especialmente hacia las comunidades judías, acusadas absurdamente de envenenar los pozos de agua. Miles fueron quemados vivos en pogroms alimentados por el miedo ciego, añadiendo ceniza a un mundo que ya estaba ardiendo. El colapso no fue solo humano, fue sistémico. La economía se detuvo. Los campos quedaron sin arar porque no había manos para empuñar el arado. El ganado vagaba por las aldeas desiertas. El sistema feudal que había regido la vida durante siglos comenzó a agrietarse. La muerte masiva de campesinos creó por primera vez una escasez de mano de obra que dio a los sobrevivientes un poder inesperado. Los señores feudales, antes omnipotentes, ahora debían suplicar
y pagar salarios más altos para que alguien trabajara sus tierras. En medio del horror, germinaba una semilla de libertad social que cambiaría la historia de Europa para siempre. Pero el precio de ese cambio fue de proporciones apocalípticas. Se estima que entre el 30 y el 60% de la población europea pereció. 25 millones de almas se desvanecieron en apenas un lustro. Incluso el arte y la psicología cambiaron. Apareció la danza macabra, representaciones de esqueletos bailando con papas, emperadores y campesinos por igual, recordándonos que ante la muerte todos somos iguales. Las iglesias se llenaron de imágenes del triunfo de la muerte. El optimismo del siglo XIII fue reemplazado por un realismo oscuro y una obsesión con la brevedad de la vida. Pero como ocurre con todos los grandes incendios, de las cenizas surge algo nuevo. El colapso del viejo orden permitió el surgimiento de nuevas universidades, una mayor curiosidad por la observación empírica de la naturaleza y, finalmente, el camino al renacimiento. La peste negra fue el trauma que obligó a la humanidad a reinventarse, a cuestionar la autoridad absoluta y a buscar en la ciencia las respuestas que la superstición no pudo dar. Hoy, cuando miramos las máscaras de los médicos de la peste, vemos un símbolo de terror, pero también un recordatorio de nuestra fragilidad. La bacteria, la Yersinia pestis, aún existe en rincones remotos del mundo, pero ya no tiene el poder de borrar civilizaciones. Sin embargo, la lección de la gran plaga permanece. Somos una especie conectada y nuestra mayor defensa no es el aislamiento, sino el conocimiento. Europa no volvió a ser la misma tras 1351. El mundo moderno se construyó sobre los cimientos de ese cementerio continental, porque la historia no es solo el relato de nuestras victorias, sino la crónica de cómo sobrevivimos a nuestras mayores sombras. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad. Esto es Historias Gráficas.